Pentsatzen nuen agian Joseren aurkezpen bat egitea eta hasi naiz gauza batzuek idatziz eta gero konturatu naiz ez du da pena balio. Zergatikan usten dut gehienok beraren berri badugulako eta euskal gizartean eta euskal kulturgintzan aktore eta referente bat delako, besterik ez, hori guztia. Nik recuerdo zera bat daukat, Euskal Unibertsitatearen hastapenetan, hastapenak edo hasieran, Donibane Loitzunen egun batez topo egin genuela halako saio baten eta betidanik gogoratzen dut han konpartitu gentuen unea, espazioa eta beste garai bat zen, beste egoera bat eta berak hor jarraitu du eta hor dihardu. Usten dut privilegio bat dela, orain dela 30 urte egin zuen argitaratu zen bere lana gaur denbora guztia hau pasa ondoren berri irakurketa bat eta gurekin hori konpartitzea usten dut privilegio handi bat dela. Decía simplemente que es un privilegio compartir con José Azurmendi una relectura y una mirada nueva a un trabajo que se publicó en el año 1984 y que ha sido un referente para profundizar y acercarnos al pensamiento de José María a todos los efectos. Y sin más, le damos la palabra y luego, si queréis, podemos compartir también algunas preguntas y respuestas. Besterik gabe. Jose Irea zurea da hitza. Erderaz hitz egiteko esan didate eta erderaz hitz egingo dut, ez den nire hizkuntza arruntena, ez da gogokoena ere. Buenas tardes. Tengo que empezar también esta vez confesando que no me siento muy cómodo hablando de cooperativismo a cooperativistas, desde una tribuna menos. No soy especialista en el tema, a lo sumo soy especialista en el pensamiento de Arizmendi-Arrieta, o en parte del pensamiento de Arizmendi-Arrieta, y todo lo que puedo decir lo he aprendido de vosotros. Además, no tengo del cooperativismo ninguna experiencia práctica, lo conozco solo de los papeles. Y también lo que pueda decir hoy será solo teórico y bastante abstracto, lo siento, pero no sé hacer otras cosas. No hablaré de empresas ni de economía, en general no hablo más que de ideas, que ha sido mi profesión, hablar de eso. Y si a pesar de todo he aceptado tomar parte en este acto de los amigos de Arizmendi-Arrieta, es porque la invitación hecha por José María Larramendi, así como la invitación hecha por Xavier Retegui y García de Andoin a escribir un artículo sobre el pensamiento de don José María, solo podía ser entendida por mí como un signo de deferencia y seguramente también un reconocimiento tácito de ese trabajo recién citado, que en realidad lo hice hace bastante tiempo. Hay gente que todavía me agradece el libro El hombre cooperativo y me suele alegrar mucho. Yo a mi vez me siento agradecido por la oportunidad que se me brindó entonces de estudiar y conocer a Arizmendi-Arrieta y su obra. Para mí fue una revelación. Como Echevarría, Gorroño, Gardosia, Jaunok, Eskerrik asko, vosotros conocéis como casi fue una anécdota, como cayó en mis manos hacer ese estudio, que no estaba previsto que hiciera yo. Sinceramente, gracias por la invitación y comprender si siento algo como un poco de pudor, sabiendo que no puedo hacer otra cosa que repetir unas ideas que para vosotros son todo menos nuevas, no son mías, sino de Arizmendi-Arrieta, y vosotros conocéis de sobra, quizá,
hasta haberlas olvidado. En fin, me perdono a mí mismo pensando que no he venido a enseñar, sino a recordar y a meditar un poco en voz alta. Al fin y al cabo, todos recordamos que don José María repetía y repetía sin cansancio las ideas fundamentales, y no se cansaba de hacerlo, las ideas fundamentales de su ideario hasta el aburrimiento de los oyentes, por lo que tengo oído. Así que seguiremos un poco su ejemplo. Y para centrar la atención, y quizá para aburrirnos un poco menos, oyendo ideas abstractas, empezaré con algunas preguntas concretas que serán como una guía para seguir el hilo de esta conferencia, como si fuera una clase. Algunos perros no tienen una personalidad muy marcada. No espero ninguna respuesta, pero espero que cada uno se imponga a sí mismo una respuesta provisionalmente, en silencio. Algunos perros no tienen una personalidad muy marcada. ¿Y dónde empieza la personalidad? Y segunda pregunta, ¿cómo se entienden estas frases? En una cooperativa, el individuo no tiene importancia. En una cooperativa, la persona es esencial. Parecen dos frases contrarias. ¿Qué respuesta habría que dar? Que no espero ninguna contestación aquí, pero que cada uno se vea a sí mismo. Bueno, nos encontramos en medio de una crisis mundial y también crisis del cooperativismo. Si tenemos a favor. Una crisis no tiene por qué ser necesariamente la propia. Si uno vive en medio de una crisis, está ya teniendo que dar una respuesta a esa crisis. En tiempos de crisis se dice que conviene hacer una pausa y volver la mirada a las fuentes, al espíritu de los orígenes. La fuente espiritual de vuestro cooperativismo es el pensamiento de Arizmendiarrieta. Yo creo que este pensamiento está relativamente bien recogido en El hombre cooperativo, pero admito que es un tocho bastante pesado para la lectura y seguramente tampoco es un libro para ser leído de principio a fin, seguido. Posteriormente a una exposición resumida y pedagógicamente muy lograda de su pensamiento en el libro Lankidetza, Arizmendiarrietaren eraldaketa proiektua, de Lanki, realizada en equipo, o sea, cooperativamente, por Nerea Aguirre, Eunate Elío, Ollana García, Ainara Udaondo, Joseba Azcárraga y John Sarasua. Los tiempos de crisis son buenos también para la reflexión crítica. Yo mismo no me gustan los que desde fuera de la barrera hacen críticas sociales y yo mismo no me autorizo a hacer ninguna crítica al cooperativismo. Pero hay también un estudio autocrítico interesante de Ollana García Insausky. Partehartzea enpresan, begiratu historikoa, begiratu kritikoa, eta lankidetzaren begiratua. También obra del Instituto Lanki. Suelo estar mucho tiempo en Alemania y he leído recientemente, porque me lo enseñó un amigo, en la revista Contraste de diciembre, una entrevista muy interesante con Ainara Udaondo y Frederick Freundlich de Mondragón Universitat de Angos, con una reflexión seria y profunda sobre la crisis actual y sobre la crisis y el cooperativismo. Y me alegro de que exista esta reflexión crítica constructiva, siempre necesaria y ahora con más urgencia. Volvamos pues al trabajo de siembra de las ideas fundamentales de un bastante humilde coadjutor de la parroquia de San Juan en la árida posguerra. Un poco como homenaje a la memoria de don José María y un poco también como meditación para vosotros. Mi tema será cuál es el núcleo, el meollo del pensamiento de don José María. Y lo voy a tratar a modo de segundo. ¿En qué se diferencia de otras tradiciones filosóficas? Sí, tradiciones filosóficas.
porque a Arizmendiarrieta se le puede mirar desde distintas perspectivas y cada una de ellas revela un don José María diferente, porque realmente ha sido un personaje de muchas facetas y matices. Se le puede considerar a la luz de las tradiciones políticas y sociales vascas, a la luz de la fe y de su vocación sacerdotal, del movimiento obrero europeo, especialmente el movimiento cooperativo inglés, de la doctrina social cristiana y también de la filosofía. Yo sigo subrayando un aspecto que parece no tenerse demasiado en cuenta. Cuando se le estudia a Arizmendiarrieta, como su obra principal sois vosotros, los cooperativistas, pero los investigadores estudian siempre Arizmendiarrieta y el cooperativismo de Mondragón. Okay. Pero hay una Arizmendiarrieta que, independientemente del cooperativismo de Mondragón, que es su propio pensamiento, que es un gran pensador, independientemente de que efectivamente ese pensamiento luego ha dado un fruto específico que sois vosotros. Pero yo sigo subrayando que es muy importante como pensador y que merece también ser investigado más de lo que viene siendo. La importancia de Arizmendiarrieta como pensador, porque su pensamiento tiene un fondo filosófico, aparte del religioso, etc., muy sólido, que no siempre está explicitado en sus mismos escritos. Y yo en esta conferencia voy a tratar de poner de relieve este aspecto filosófico, por tanto, será bastante abstracto necesariamente. Vamos a preguntarnos qué hay debajo de algunas ideas que, a fuerza de haberlas oído mil y mil veces, nos parecen tópicos. Y empezamos por la centralidad de la persona. Lo primero es la persona. Lo habéis oído muchísimas veces, porque se repite muchísimas veces en sus escritos. Primero hay que ser personas, luego vendrán lo de ser cooperativistas. Las personas son el fundamento de las cooperativas. Si las personas no funcionan, las cooperativas no funcionarán, son frases de él, todas ellas, etcétera, etcétera. Todo el esfuerzo del coadjutor don José María ha ido dirigido a hacer de los jóvenes de Mondragón personas, no a hacer cooperativistas. Eso ha venido más tarde y como por sí mismo. La idea de persona, segundo, incluye la idea de comunidad. Esto se irá aclarando un poco mejor, pero pienso luego. Son frases de otra vez. Nacemos en una comunidad, nos hacemos personas en una comunidad, etcétera, etcétera. Ya lo conocéis. También aquí es solo una consecuencia. Si somos una comunidad, organicemos el trabajo comunitario, como comunidad de trabajo, etc. Arizmendiarrieta resalta siempre la centralidad de la persona, pero su discurso parece a veces muy abstracto, lejano, sin referencias directas. Entendemos sus palabras, pero entendemos también su mensaje. Algunas cosas muchas veces no las entendemos porque las entendemos demasiado fácilmente. ¿Qué es esa persona a la que Arizmendiarrieta le da tanta importancia y en qué radica su importancia? Es la nueva pregunta. Porque hay un peligro de que de tanto repetir lo oigamos como se oye llover. Y por otra parte, todos hemos hecho la experiencia y todos vemos que ninguno de nosotros es muy importante. Todos podemos ser sustituidos y si nosotros faltamos no pasa nada. El mundo seguirá igual, el cooperativismo también, y por tanto, ¿qué decimos cuando decimos que lo esencial y muy importante es la persona? Bueno, vamos a distinguir el nivel teórico-filosófico y el nivel práctico-social. Arizmendiarrieta tiene siempre en cuenta los dos niveles, a veces ni los distingue, porque no le interesa distinguir, y quizá induce a confusión, o por lo menos engaña un poco, porque parece no tener importancia frases que son muy importantes en su texto. Bueno, muchas veces confundimos los dos conceptos, pero individuo y persona no es lo mismo. Un ejemplo puede ayudarnos a clarificar la diferencia. Anoche me he emborrachado completamente. Le he dado fuego a la casa.
y se han muerto la mujer y los hijos. Hay un hecho. Este hecho es un efecto de una acción. Por tanto, hay un sujeto material de la acción y del efecto. Y ese sujeto material soy yo, individuo. Pero ese sujeto completamente ebrio no era dueño de sí mismo. Por tanto, no es responsable de lo que ha sucedido. Es decir, hay un sujeto material, pero no hay un sujeto moral del hecho. Es decir, no hay una persona que responda de ese hecho. Bueno, y ahora recuerden la pregunta, ¿tiene personalidad un perro? Si por personalidad entendemos carácter, como se hace muchas veces, pues seguramente sí. Hay bastantes perros que tienen carácter y tienen personalidad. Si entendemos por personalidad responsabilidad, como en el ejemplo, un perro no tiene responsabilidad, no tiene responsabilidad ni moral, pero sigue siendo, puede ser un agente, un daño. Y ahora una explicación bastante abstracta. A ver, ¿a qué vamos? Yo, en cuanto sujeto moral, es decir, persona, soy algo enteramente distinto de todo lo demás en el mundo material. Los animales, los terremotos hacen muchísimos daños, pero no los consideramos responsables. Bueno, en el mundo hay causas y efectos, no hay intenciones, finalidades. En ese sentido, el mundo no es moral. Y al revés, el sujeto moral no pertenece al mundo, podríamos decir. No soy una cosa, no soy un objeto. En cuanto a persona responsable, soy siempre sujeto. Y ahora viene la dificultad. Si no soy objeto, sino solo sujeto siempre, no se puede definir qué es la persona, porque definirla significaría convertirla en objeto. Yo puedo definir a Juan como individuo diciendo hijo de, nacido en la calle, que trabaja en... Y estoy siempre definiendo al individuo, no estoy definiendo nada de su personalidad. De ahí viene el escollo. ¿Qué es ser persona? Solo se puede decir por rodeos, aproximaciones, no se puede decir nunca directamente. El sujeto moral, que tiene impreso en su conciencia el imperativo categórico, dice Kant, solo puede ser reconocido y respetado. La persona, a diferencia del individuo, trasciende la experiencia sensible. La experiencia que me muestra el rostro de Juan, el cuerpo de Juan, la vida exterior de Juan, y yo sigo no sabiendo nada de la persona de Juan. No puede ser comparado la persona, no puede ser comparada a ningún otro ser en el mundo. Sigo con Kant, A diferencia de todo lo demás que tiene precio, dice Kant, él, la persona, tiene solo dignidad. Como individuo puedo tener más o menos precio, más o menos valor. Como persona no, como persona solo tengo dignidad, una absoluta dignidad, que por ser absoluta es igual en todas las personas. Como individuos somos bastante diferentes, como personas somos iguales, siendo absolutamente diferentes. Por eso el individuo puede ser tomado y pagado como instrumento para un fin, por ejemplo un fin económico o un fin militar, como se hace muchas veces, incluso cobrando la vida. La persona es, en términos de Kant otra vez, siempre fin en sí mismo, no es instrumento para nada. No es nunca un instrumento para otros fines del Estado o de la empresa o de lo que sea. Bueno, con estas expresiones un tanto nebulosas, Kant trata de expresar que el hombre y la mujer, por un lado, en cuanto a individuos que tienen sus instintos, tienen que comer, y beber, y dormir, etc.,
son, como cualquier animal, parte de la naturaleza. Pero por otro lado, en cuanto a sujetos morales, no pertenecen al orden de los fenómenos naturales. Pertenecen al orden del espíritu, son espíritu, ha dicho el filósofo personalista Max Scheler. Y volviendo a Kant, en expresión de Kant, el ser humano pertenece, es como un esquizofrénico, pertenece a dos reinos distintos. Como individuo al reino de la causalidad natural y como persona al reino de los fines morales. Es decir, pertenece al mismo tiempo al reino de la necesidad, la naturaleza, y al reino de la libertad, que es precisamente la no dependencia de causalidades. Bueno, las grandes filosofías tradicionales han elaborado grandes metafísicas, normalmente Platón, Aristóteles, o al principio de la modernidad Descartes, Spinoza, o filosofías de la historia. Cuando se deja la metafísica se hacen grandes filosofías de la historia, Hegel, Marx. En cambio, buena parte de las filosofías en torno a las dos guerras mundiales, la fenomenología, el existencialismo, el personalismo, etc., y también buena parte de la literatura de esa época, se han esforzado en mostrar cómo podemos descubrir y vivir en la experiencia propia inmediata eso que hemos dicho que no podemos decir a través de conceptos, de definiciones. Es decir, el problema de la persona es muy propio de la filosofía de entreguerras, que es donde se ha planteado qué pinta, empieza ya en el siglo XIX, qué pinta aquí el hombre. Descubrimos a la persona en el trato, escribe Gabriel Marcel. Descubrimos a alguien como persona cuando entramos en comunidad con él, en el diálogo, en el respeto que sentimos por él, sobre todo en esto, en la aceptación de él como algo único. Pero esto lo hacemos más bien rara. Normalmente a los conciudadanos les consideramos, como el Estado nos considera, unos números, uno igual que otro, etc., como individuos. Bueno, para servirnos otra vez de un ejemplo, para entender qué es ser persona, un método privilegiado puede ser el proceso de enamoramiento. Antes del enamoramiento, uno es uno más. Con el enamoramiento, alguien pasa de ser considerado individuo, entre otros, a ser reconocido y valorado como persona. Por la calle vemos pasar a muchas miles de personas, pero cuando amamos a alguno de ellos, deja de ser alguien. Cuando amamos a alguien, deja de ser alguien. Y se convierte en una persona única. Es decir, hemos descubierto su unicidad. Descubrimos su dignidad, su misterio. Sentimos respeto. Debajo del individuo que aparecía a la vista, y a diferencia de otros que siguen viendo el individuo de la misma persona, nosotros vemos ahora algo completamente original que efectivamente, ahora entendemos, no es reducible a conceptos. Vivimos la realidad de esa otra persona, pero no sabríamos describirla o definirla. Y esta transformación del individuo amado en persona nos transforma también a nosotros mismos de individuos en personas. La novela de Chillarregui, algunos leerán todavía nos queda, pero Leturiaren egunkari ezkutua es una novela existencialista, pero puede ser leída como la fenomenología del proceso de cómo una chica desconocida, que un buen día aparece en un parque, la vemos casualmente, luego trabamos amistad, nos enamoramos y vamos transformándonos de individuos comunes en personas casi sagradas y luego acabará, en este caso de la novela, en un drama, pero es igual para nuestro caso. La novela de Chillarregui es de 1957. Quiero decir que en la época de los comienzos del cooperativismo, cuando Arizmendiarrieta desarrolla su pensamiento,
Estas ideas de qué es una persona y la búsqueda de cómo podemos decir qué es una persona estaban muy presentes en Europa, como hemos dicho con Gabriel Marcel, y también entre nosotros. Chillardegui mismo, cuando le preguntaron sobre las influencias originales de su pensamiento, etc., citó precisamente entre los maestros a Gabriel Marcel. Y por eso yo les he citado también a los dos, junto con Arizmendi. En definitiva, lo que constituye a la persona es el misterio de su intimidad única. La conciencia entendida ahora en toda su riqueza. No solo, cuando decimos conciencia, casi siempre, es uno de los defectos que tenemos, pensamos en la conciencia moral. No, cuando digo conciencia hay que entender también la conciencia estética, los gustos que tiene alguien, la conciencia mítica o religiosa, la conciencia de la verdad, que es el origen de la ciencia, o sea, todo lo que es más específicamente humano y lo que nos distingue como humanos y que todos llevamos dentro más o menos oculto, aunque parezcamos bastante brutos. Que incluye también la conciencia social, la conciencia de la comunidad. Y con esto pasamos del nivel teórico o filosófico al nivel práctico, social, del significado de la persona. A este nivel, persona equivale, ustedes han oído ya mil veces también, a libertad, responsabilidad, madurez, social, solidaridad, etc. Como recordáis, son exactamente las cualidades con que Arizmendi describe al cooperativista. Una cita de él: la clave está en la conciencia de cada sujeto. Son palabras suyas. Pero la conciencia hay que desarrollarla, trabajarla, educarla. Desarrollar la conciencia en todos los sentidos, no solo la conciencia moral, la conciencia estética, la conciencia de la verdad, bueno, todo. Desarrollar la conciencia en todos sus sentidos es desarrollar la persona. Y en la práctica, la conciencia se desarrolla aprendiendo a descubrir en los individuos que nos rodean la persona que cada uno es, a respetar su dignidad, a conquistar todos juntos y darnos mutuamente la libertad, el apoyo, etc. Creando entre todos una comunidad libre y dueña de su trabajo, de su destino. Comunidad de personas que no es comunidad de individuos. Bueno, todo esto lo habéis oído también mil veces de Arizmendi y no necesito extenderme ahora más. En resumen, nos hacemos personas creando un orden nuevo, de personas para personas. Y ahora una pequeña nota sobre el orden nuevo, por eso he escogido el terminacho este. Orden nuevo es otro concepto de don José María que oímos o leemos como quien oye llover. Y en todo caso, hoy ha perdido ya seguramente el referente concreto que tenía para Arizmendi, por lo menos para los más jóvenes, que hay algunos aquí. Sin embargo, para Arizmendi tenía un significado preciso que conviene recuperar. Orden nuevo puede ser un concepto equívoco. Lo han utilizado los fascistas, los papas, los comunistas y también Arizmendi. Pero orden nuevo originalmente quiere decir negación y superación del capitalismo. L'Ordine Nuovo se llamaba el periódico socialista revolucionario anterior a la Revolución Rusa de Gramsci y Togliatti en Turín, que luego se convirtió en diario, que luego se convirtió a partir de 1921 en el órgano del Partido Comunista Italiano. Eso era l'Ordine Nuovo. La idea de Gramsci era formar consejos obreros en las fábricas que fueran instrumentos para la autoorganización y autogestión de los trabajadores, base de una futura democracia proletaria, lo que los rusos llamarán los soviets. La idea del orden nuevo de Arizmendi es exactamente esa, aunque en la práctica sea luego bien distinta. Es la idea de la autogestión y de la democracia proletaria y de la creación, a través de ello, de una sociedad nueva, un orden nuevo. Solo que él, y esto es lo decisivo de Arizmendi, a diferencia de Togliatti, etc., solo que él no deja esa responsabilidad en manos de un comité, o de un partido, o de unos líderes,
sino que lo confía a la conciencia y responsabilidad de todos y de cada uno, a la comunidad de trabajadores como tal. Y citando otra vez palabras suyas, no es el partido sino la asamblea la que tiene la palabra para Aritzundiarreta en la fábrica. La clave de nuestro porvenir, la potencia en la que deberá asentarse un orden nuevo al margen de imposiciones extrañas, son las conciencias. Fin de la cita. Aritzundiarreta es revolucionario, pero no es comunista, no es leninista, o viceversa, no es comunista, pero sí es revolucionario. Él confía en la persona y en la conciencia y no confía en el partido. Cita otra vez, el hombre es la base de todo. Cual sea el hombre, así será la sociedad. Fin de la cita. Bueno, pasamos al siguiente punto. Bien, ya soy una persona, pero como persona puedo ser un santo y puedo ser un canalla. ¿De dónde viene la diferencia? O preguntado de otra manera, ¿de dónde vienen esos valores que tanto citamos? Porque suponemos que están ahí, alguien los ha puesto, y nosotros nos sometemos, amén, y obedecemos. Y no es así. Valores hay siempre, pero hay siempre porque alguien los está poniendo. Y cuando no se ponen, los valores no están ahí. La conciencia no es un instinto, sino que tiene que ser desarrollada, y se desarrolla por la educación. Ahora bien, la formación de la conciencia y por tanto de la persona variará completamente según se guíe por unos valores o por otros, o por el bien de la comunidad y la solidaridad, o por el bien individual propio y el interés egoísta. Eso es bastante claro. Pero aquí surge otra vez una pregunta, aunque generalmente preferimos no hacerla. El mundo, la naturaleza, los pájaros, los lobos, etc., no tienen valores y funcionan también muy bien. Por tanto, ¿de dónde vienen estos valores que encontramos en la historia y en la vida humana? ¿Quién los ha puesto ahí? Hay muchos intentos de explicación del origen de los valores, que es también, se puede decir, el origen de la moral, incluso el origen de la religión. Hay muchos intentos de explicación y todos ellos se pueden clasificar en dos tendencias básicas. Una es que los valores los impone la fuerza, el poder, y la otra es que los valores los crea cooperativamente la comunidad misma. Vamos a hacer un pequeño repaso, otra vez, de la historia de la filosofía. En el tema del origen de la sociedad, en la construcción teórica de Thomas Hobbes, que es como el patrón de todos los que van a seguir, en el siglo XVII, o sea, en los comienzos de la modernidad, en esta construcción, dice él, en los orígenes, en el estado natural de la humanidad, no hay ningún orden establecido. Cada individuo es dueño entero de sí mismo y el mundo pertenece a todos por igual. La libertad es total, que es lo mismo que decir el caos es total. Como todo pertenece a todos, todos son libres de competir con todos el gozo de cualquier bien. En esta competencia habrá más fuertes y menos fuertes, pero todos somos lo suficientemente fuertes como para poder, en un descuido, matarle al prójimo. Así no hay seguridad de vida en ningún momento. Y como la seguridad de vida es el mayor interés de todos, todos llegan a un acuerdo para renunciar todos a su libertad original y dejar toda la libertad, es decir, todo el derecho de matarle al otro o de quitarle sus bienes, y dejar todo el derecho en manos de una institución que es el Estado. Este sería el origen del Estado y de la sociedad. El Estado debe proteger la vida y garantizar un orden en el que cada uno tenga acceso a los bienes necesarios para la vida. El hombre en estado natural es un lobo para el hombre, homo homini lupus,
la expresión clásica ya, y la sociedad natural, el hombre es un lobo, en la sociedad en la que vivimos, el hombre, la sociedad moralmente estructurada, es artificial y no natural, es antinatural, es obra del Estado. Y es el Estado el que ha impuesto los valores y la moral y las reglas que debemos seguir en la vida de la sociedad. Esta tesis, un poco ablandada, porque eso de que el hombre es lobo para el hombre, etcétera, suena un poco duro, pero un poco ablandada, pero es en realidad la tesis que se ha impuesto mayoritariamente en las filosofías occidentales. Este esquema, el de la imposición con el origen de los valores y nosotros como un producto prácticamente. ¿Cuántas veces habéis oído últimamente eso de que la Constitución nos ha hecho ciudadanos y antes queríamos ser ciudadanos? No, pero teníamos todo lo que necesitábamos, pero es igual. Hay una filosofía extendidísima como si fuéramos productos del Estado y los valores serían artificiales, productos también de una imposición. Desgraciadamente, la Iglesia misma sigue este esquema, ¿no? Los valores vienen impuestos por Dios y tú dices amén, punto. Bueno, este esquema ha sido desarrollado de distintas formas en distintas escuelas de los siglos XVIII, XIX y XX y también hoy. Para Marx, por ejemplo, los valores no representan otra cosa que la defensa de los intereses de la clase dominante. Son un medio de tener alienado y atado a su falsa conciencia a la clase trabajadora. En el manifiesto comunista hay frases estupendas, acusando a la moral, a la religión, etc., como prejuicios impuestos por la burguesía para asegurar su dominación. Bueno, Marx es bastante conocido en este tema. Más cerca de nosotros, Sartre ha rechazado igualmente los valores de lo que llama moral burguesa, porque nos viene, y entre estos valores burgueses también el valor Dios, porque significan la negación de la libertad de cada uno. Vuelvo a subrayar, la sociedad impone unos valores que significan la negación de la libertad de cada uno. Con Darwin y el darwinismo, la idea de la imposición ha adquirido una carga muy especial. El hombre tiene su origen en la naturaleza, en el animal. Por tanto, los valores del animal deberían ser los que siguen regiendo la sociedad y los valores que decimos occidentales o cristianos, amor al prójimo, solidaridad, etc., serían imposiciones antinaturales de las iglesias. La naturaleza quiere el triunfo de la vida, sea del individuo o de la raza, pero de la vida. Para Nietzsche, que será seguramente el filósofo de más influencia en la literatura, en la filosofía pues, desde finales del siglo XIX, los valores morales son la negación de la naturaleza humana a favor de un aparente hombre espiritual que es también la negación del hombre real. Por eso él contrapone al hombre de hoy, el superhombre que va a venir. Pero para Freud, que es más conocido quizá para vosotros, el origen de los valores es la represión que la sociedad impone al individuo del instinto erótico y de la agresividad naturales. El orden de la civilización, según Freud, ha sido posible gracias a la neurosis colectiva que nos imponemos nosotros mutuamente. O sea, solo sacrificando la felicidad individual es posible la felicidad colectiva. Las diversas filosofías de la vida, y Ortega y Gasset entra aquí en una buena medida, propondrán por eso el rechazo de todos los valores sociales colectivos para que cada individuo cree sus propios valores libre de todas las cadenas morales y cada uno crea su sistema de valores y de moralidad según su propio carácter. En filosofía, en literatura, estos últimos 2 siglos abunda el rechazo de toda moral ya constituida hasta ahora y las propuestas de una moralidad completamente nueva que libere al individuo de las viejas ataduras. Y se puede volver a citar un ejemplo de novela en euskera, una novela preciosa, que es Haur besoetakoa
de Miranda. Es un caso de pedofilia. Nuestra sociedad condena la pedofilia y él crea un protagonista muy simpático, muy majo y todo eso, de mucho carácter, que precisamente se crea su propia moralidad legitimante de la pedofilia frente a una sociedad que incluso en el tema del amor se somete a convenciones sociales. Es otro ejemplo más. Bueno, en todas estas críticas, hay bastantes más, que se vienen repitiendo desde finales del siglo XIX en Marx, en Nietzsche, en Freud, etc., hay desgraciadamente muchísimo de verdad. Los valores muchas veces son efectivamente imposiciones. Y conviene tener presentes estas alternativas irritadas y bastante radicales, toda esta atmósfera enfadada, vamos a decir, para entender hoy bien el lugar de la Arizmendiarrieta y valorar el interés de su posicionamiento. Para tener claro dónde estamos, hay que tener claro dónde no estamos y no queremos estar. En apariencia, Arizmendiarrieta no nos parece tan moderno. Su discurso empalma sin rupturas con la tradición nuestra, nos es más bien común, pero dejando las apariencias, su pensamiento se sitúa en una línea filosófico-antropológica que en nada es menos moderna que las citadas, porque todas responden al mismo reto. Y vamos a hablar un poco ahora de este reto. Arizmendiarrieta es personalista. El personalismo es una corriente filosófica contemporánea, mayormente del siglo XX, que se divide a su vez en diversas escuelas en Europa y en Estados Unidos. Lo mismo que las citadas tendencias críticas, el personalismo responde a la catástrofe social y moral que ha causado la era industrial, arrancando a hombres y mujeres de su medio natural para amontonarlos en los centros fabriles. Se recuerden, hasta que viene la industrialización, la gente ha vivido la sociedad tradicional muy sostenida por las tradiciones, la vida familiar, los valores que siempre había heredado y no había cuestionado. Pero la industrialización arranca a toda esta gente de su lugar natural, lo concentra en las zonas fabriles, donde ha perdido las raíces, pierde también las relaciones, se encuentra sin apoyo, y amontonados como están ahí, sin otros apoyos, como han descrito muy bien Marx y Engels, donde la burguesía ha llegado al poder, dicen, ha destrozado los lazos familiares, las tradicionales relaciones patriarcales y feudales, ha reducido las relaciones humanas a relaciones pecuniarias, la emoción religiosa lo ha reducido a cálculo económico, la libertad de espíritu a la mera libertad de mercado, etc. Bueno, en el manifiesto comunista se pueden leer. En el texto que va a ir en euskera he citado los textos, pero aquí he reducido un poco. Bueno. En resumen, en el capitalismo, que critican Marx y Engels, el hombre ya no es persona, pero es que además apenas es siquiera individuo. Ha quedado reducido a mero apéndice de la máquina, y algunos de ustedes habrán visto y recordarán la película de Chaplin, Tiempos modernos, que expresa plásticamente cómo no solo no es persona, ya no es individuo, es un apéndice de la máquina. Bueno, en esta debacle de los valores humanos, el personalismo no pretende inventar una moral completamente nueva en lugar de la rota tradicional, sino poner fundamentos nuevos en medio de las ruinas de los valores tradicionales, sin por eso romper con la historia y la tradición. Y la experiencia del siglo XX nos permite no tener ya demasiadas esperanzas en aquellas fantásticas morales completamente nuevas. La historia no se supera negándola, tampoco se supera sintiéndose su esclavo. Bueno, frente a la masificación y el amontonamiento de hombres y mujeres en la era industrial, las citadas escuelas reivindican al individuo contra la sociedad, que es la que ha acabado explotando al individuo. Para el personalismo, individuo y sociedad no deben ser pensados en mutua oposición, salvo en casos patológicos, sino en colaboración mutua, que es exactamente lo que constituye a la persona.
vuelvo a repetir, nacemos en una comunidad, en comunidad alcanzamos la madurez como personas, etcétera, etcétera. Nos hace la comunidad, nosotros hacemos la comunidad. Persona y sociedad se hacen mutuamente en proceso circular. Y ahora, un poco de atención, porque esta voluntad de cooperar en la construcción de una comunidad, repito, esta voluntad de cooperar en la construcción de una comunidad es el origen de los valores. Repito, no es la imposición de un poder desde arriba, sino la voluntad de cooperar de la gente en la creación de una comunidad la que inspira los valores. Los valores fundamentales son muy simples. No hagas lo que no quieras que te hagan otros a ti, haz a otros lo que quisieras que te gustaría que hicieran otros a ti, que aparecen ya, si no me equivoco, en San Mateo. Pero este es el origen, y antes de San Mateo también, ¿no? Porque son los valores exactamente que deseamos que rijan la convivencia, que decidan nuestras relaciones de trabajo, la educación, la política, toda la vida comunitaria. Es cooperando, y para regir la cooperación, como se crean y se aceptan los valores. La expansión de la cooperación equivale a expansión de la comunidad, y profundizar en la cooperación significa dar solidez a esos valores, dar credibilidad también a esos valores. El fin de este proceso circular es siempre la creación de y el servicio a la comunidad, su nueva creación. No es la satisfacción de los intereses individuales por encima de o contra la comunidad. Y luego, el fin de la comunidad es la creación y el servicio a la persona, libre, madura, dispuesta a servir a la comunidad sin ser su esclava. Así pues, unas últimas palabras sobre la formación de esta conciencia cooperativa. Y con esto llegamos ya al último punto de esta conferencia. Y empezamos otra vez con una pregunta. Todos los investigadores subrayan, y Arizmendiarrieta mismo recuerda, que a la creación de las cooperativas ha precedido un periodo de educación y formación, tanto profesional como sobre todo espiritual. La pregunta es, si el hombre es por naturaleza un ser cooperativo, ¿cómo es que necesita educación cooperativa? Un lobo no tiene por qué ir a la escuela a aprender cómo ser lobo. Es lobo naturalmente. Si el hombre es naturalmente cooperativo, ¿por qué tiene que aprender a ser cooperativo? ¿Es la pregunta? ¿Es verdaderamente natural al hombre o es fruto de la educación? A esta pregunta ya hemos respondido en alguna medida en otro contexto, diciendo que la cooperación es natural en el sentido de que solo el espíritu de cooperación da origen a la sociedad. Si estuviéramos todos temiendo que el vecino me va a matar a cada instante, no habría sociedad posible, que es lo que ha descrito Hobbes. Sociedad, por tanto, hay donde hay cooperación, pero una sociedad se puede estructurar de muchas maneras. Por ejemplo, de la manera de la explotación capitalista. Y ahora debemos subrayar lo contrario. Un espíritu cooperativo natural sí existe, pero no basta, es insuficiente. Es decir, el espíritu natural cooperativo solo asegura la existencia de algún tipo de sociedad y no dice nada sobre el tipo de sociedad. Frente a la primacía del individuo contra la sociedad, Arizmendiarrieta subraya que el hombre es un ser comunitario cooperativo por naturaleza, primero. Cita, no en vano dijo el filósofo, se refiere a Aristóteles, que el hombre que se basta a sí mismo es algo extraño al mundo humano. Hay que catalogarle como Dios o como bestia. La tendencia natural del hombre no es el de buscar la soledad del desierto, esto es de Arizmendiarrieta, y esto ahora es mío, ni el de meterse a guerrear neoliberalmente contra todo vecino. Al contrario, busca la compañía, compañeros de conversación y de juego, amigos con quienes compartir sus penas y alegrías.
cita otra vez. Una cosa puede distinguir al hombre de la bestia en los momentos álgidos del placer y del dolor. Es el hecho de, o la necesidad que el primero tiene de comunicar con sus semejantes la alegría igual que la tristeza. Fin de la cita. El hombre es esencialmente un animal comunicativo. Eso lo pone de manifiesto el hecho de que entre todos los animales, él es el animal hablante. El lenguaje puede ser y es frecuentemente instrumento de dominación, de ahí la importancia de poseer la prensa y la radio y de la televisión y la importancia de estos medios al servicio del poder. Pero el lenguaje es sobre todo la música de nuestras almas, de nuestros sentimientos, deseos, esperanzas, y es la esencia misma del espíritu de cooperación y solidaridad. Cita otra vez, lo que originalmente nos hace solidarios es la capacidad efectiva de comunicación hacia nuestros semejantes. Por algo es el lenguaje recurso tan valioso de solidaridad. Pensar en voz alta constituye por sí un expediente de socialización, tal vez uno de los bienes más estimables y cotizables de la persona humana. Fin de la cita. En la filosofía más moderna, contemporánea, la última moda es precisamente la filosofía del lenguaje. Y una vez uno se lleva una sorpresa leyendo la Arizmendiarrieta, viendo que en sus muchas manifestaciones, que pueden parecer trivialidades, en cualquier momento, como quien no hace nada, pues está desarrollando una filosofía del lenguaje, como ahora mismo hemos visto. Bueno, pero eso lo dejaremos para que investigue otro. Ahora nos interesa más subrayar en su pensamiento la filosofía de la historia. El concepto del hombre cooperativo de Arizmendiarrieta incluye un concepto o filosofía, 1, de la persona, 2, un concepto de la comunidad y 3, un concepto o filosofía de la historia. Lo mismo que la existencia diaria, Arizmendiarrieta entiende la historia del hombre como obra de la cooperación. La historia que se aprende en la escuela, y sobre todo la que se aprendía en los tiempos de Arizmendiarrieta, también en la mía, estaba llena de reyes y batallas y conquistas y bueno. Pero el topo que subterráneamente hace de verdad, no deshace de verdad la historia, es la cooperación, dice Arizmendiarrieta, no las armas. La cooperación no es nada nuevo en la historia, es muy antigua, tan antigua como la sociedad. Desgraciadamente la cooperación ha sido demasiadas veces forzada, obligada, hasta el extremo del trabajo muy cooperativo de los esclavos en la construcción de las grandes obras faraónicas o el trabajo forzado por la pobreza en las industrias modernas. Cooperación sí hay. La historia de la cooperación está llena de violencias y de crímenes. Y es preciso tener ante los ojos toda esa historia para entender, también esta vez como contraste, la filosofía de la cooperación de Arizmendiarrieta. Puede parecernos simple, demasiado simple para encender grandes entusiasmos, quizás entre los jóvenes más difícil todavía, pero es simple porque es fundamental. La historia de la humanidad conocida hasta ahora es la historia de la lucha de clases, ha escrito Carlos Marx. Y el proyecto de Arizmendiarrieta es el proyecto de revolucionar esa historia, de ponerle nuevos cimientos a la cooperación y por tanto a la historia. La cooperación, para ser cooperación entre personas, tiene que ser cooperación libre. Pero para ello tienen que ser libres las personas primero. Arizmendiarrieta es personalista. Si él, por otra parte, ha insistido muchísimo en la necesidad de la educación y de la formación del espíritu, subraya al mismo tiempo que el espíritu de cooperación es natural, lo que parece una contradicción, y hay que preguntarse por qué él está repitiendo estos dos aspectos que parecen contradictorios. Hay que preguntarse por qué insiste tanto en los dos aspectos. Es necesario buscar esa razón para entender el fondo de su filosofía de la cooperación, porque sin eso no pasa de ser una predicación piadosa que dice lo uno
que lo contrario. Una predicación del futuro. Pero es una filosofía. Bueno, vosotros habéis visto seguramente muchas veces los programas de televisión de las costumbres de los animales. Sale un león corriendo y todos se comen unos a otros. Hoy hay una abundante producción literaria, científica, de documentales televisivos que dan a entender que lo más positivo, lo necesario, lo natural para la evolución y el progreso en el reino animal y por ende también en el humano es la lucha por la vida, la competencia y el triunfo. En nuestros días esta visión de las cosas no se da solo en la propaganda solapada o en los programas de televisión, sino que se expone también abiertamente en la ciencia. Por ejemplo, el libro El gen egoísta de Richard Dawkins ha tenido un éxito inmenso, se ha traducido al euskera también, donde se defiende que la ley biológica básica, el imperativo de los genes, es el egoísmo, el gen egoísta. Es la lucha por la expansión del mayor espacio posible para asegurar la supervivencia y el triunfo. Muchos críticos han señalado que eso no es otra cosa que trasladar las leyes del mercado al campo de la biología, tratando así a la inversa de justificar con la biología las tendencias dominantes en el mercado. Una justificación hecha desde la biología del neoliberalismo. Bueno, como hemos dicho, esta es una de las tendencias dominantes en el pensamiento moderno. Yo le citaba a Dawkins, pero no lo quiero hacer más culpable que a otros, porque esta idea es desgraciadamente muy frecuente. Tenemos que entender a Arizmendiarrieta precisamente como un rechazo radical de toda esa tradición, de toda esa línea. Pero una filosofía solo se rechaza con otra filosofía. Y esto nos da una pista para entender la riqueza del concepto de don José María. Para Arizmendiarrieta, la cooperación tiene sus bases. 1. En la naturaleza humana. 2. En la historia, por ejemplo, en la tradición del ausolán de los caseríos vascos, o en la tradición eibarresa. 3. En la religión, en su caso cristiana. 4. En la educación mutua. Bueno, yo ahora tengo que limitarme para acabar solo en esta última, en la cuarta. Cuando leemos los textos de Arizmendiarrieta encontramos que el espíritu cooperativo tiene exigencias morales que a veces son realmente duras, pero no son antinaturales. La solidaridad no es fácil, porque el que tiene más siempre le puede. La solidaridad es fácil solo para el que tiene menos, pero siempre suele haber para uno que tiene más. Bueno, cita de él, el hombre no necesita, hablo de la ¿por qué ha insistido en la contradicción aparente? La cooperación es natural, pero tiene que ser aprendida. El hombre no necesita anular sus pasiones, sino domesticarlas. El hombre no debe dejar de lado sus aspiraciones de superación, sino disciplinarlas y jerarquizarlas. Nueva cita. Uno no nace cooperativista, porque ser cooperativista requiere una madurez social, un adiestramiento de convivencia social. Para que uno sea auténtico cooperativista, capaz de cooperar, es preciso que haya aprendido a domesticar sus instintos individualistas o egoístas y sepa plegarse a las leyes de la cooperación. Fin de las citas. La naturaleza no tiene que ser encadenada, pero sí trabajada y domesticada. Una frase que gustaba repetir era que el hombre no nace, sino que se hace. Y se hace por la educación, que es también de Kant la frase, pero la repite muchas veces Arizmendiarrieta. Y se hace por la educación mutua, porque el periodo de dedicación no se reduce a los años de la escuela. La vida es la escuela donde todos somos a la vez maestros y alumnos los unos de los otros. Para terminar, pues, Arizmendiarrieta ha pedido a los cooperativistas austeridad, disciplina, solidaridad generosa, idealismo, sacrificio, no para ahogar la naturaleza de ningún individuo, sino para darle fuerza nueva y doblada, actuando siempre como persona en comunidad, cooperación, y no a solas,
o unos contra otros. Y segundo, dicho así puede resultar un tanto raro, pero tener conciencia cooperativa quiere decir tener conciencia de la historia y por tanto tener una filosofía de la historia. Quiere decir que tenemos que ir aprendiendo a considerar la historia humana, el trabajo, la economía, la política, etc., desde la perspectiva propia del pensamiento cooperativista. Conciencia de que con el trabajo estáis haciendo historia, no solamente ganando por nada. Estáis haciendo sociedad. Y acabo con una cita más de él, pero entrecortada. Conciencia de libertad, conciencia de justicia social, conciencia de desarrollo, conciencia participativa. Y él lo desarrolla en una de las páginas. Lo podéis encontrar en mi libro, La propaganda. Ser cooperativista tiene que ser un modo propio de ser persona, es decir, un modo original de estar en el mundo y de sentirse responsable del mundo y de la historia. Eskerrik asko barratzulean. Bueno, lehenik, eskertu. Eta gero, bakoitzak hausnartu. Eta behar bada, konpartitu. Bueno, yo creo que la aportación que nos acaba de hacer, de regalar José, es un pensamiento que nos hace reflexionar. Y acaso en esa reflexión, pues, hasta podemos compartir preguntas. Baina lehenik eskerrik asko. Benetan. Esan. Yo solo quería agradecer porque yo he sido de los que ha leído hace poco el libro del Cambio Cooperativo y me parece que es súper actual. Yo estoy interesado en las nuevas formas de economía social y creo que no hay aspecto que no haya tocado en profundidad a Guitarrita. Para mí ha sido un descubrimiento. Y yo, desde luego, animaría a seguir leyendo ese libro porque creo que ayuda mucho, tiene unas referencias a otros filósofos, como comentas, del siglo XIX y siglo XX. Y a mí, personalmente, como conozco algunas obras de estos filósofos, me ha ayudado mucho a ver, a compartir pensamientos y a transformarlos también, ¿no? Y yo te animo, desde luego, a que no me parece que está para nada obsoleto ese libro, todo lo contrario. Gracias. En el libro precisamente falta lo que he tratado de recuperar hoy un poco, pero es que ya ahora es bastante extenso ese libro y allí no se pudo estudiar, no se pudo comparar el pensamiento de la derecha, lo que he tratado de hacer hoy un poco. Pero eso hay que hacerlo, digamos, yo animo sobre todo a los más jóvenes a que lo vayan haciendo. Mis referencias son todas ellas un poco antiguas, pero los más jóvenes tienen que ir situando, tienen que ir situando el pensamiento de Arizmenarreta con las discusiones actuales. Estoy convencido de que tienen toda la actualidad. Sobre todo cuando se sabe situar en la historia. En la historia del pensamiento hay unas pocas corrientes y hay que situarse en alguna de ellas. Y él se ha situado en esta, la del personalismo, que hoy ya no se llamaría personalismo, seguiría siendo, no sé, tampoco se diría existencialista, pero sí, la continuación de ese sentido. Si se animan. Bueno, ya hay, vamos, ya he citado, hay trabajos muy bonitos. Anki, los dos que he citado, y vamos con Ainara, quedé sorprendido. Es una entrevista formidable, la que hacen en la revista Contraste, alemana. Es un mensual. Besterik.
tenemos una ocasión, yo no quiero ser tema, pero una ocasión maravillosa, gratis, et amore. Bueno, bye. Yo tengo una pregunta, pero no sé cómo formularla demasiado bien, ¿no? Pero en estos comienzos del siglo XXI, por una parte tenemos un estado de bienestar pues, que es muy superior al que ha habido históricamente en siglos anteriores, pero por otra parte me da la impresión de que la promoción del hedonismo que se ha estado haciendo últimamente está impidiendo que estos valores que hacen persona puedan surgir. Y no sé si estoy equivocado o no, pero el caso es cómo se podría darle a estos valores una mayor presencia o cómo se puede dividir el acercamiento del santodenismo como hay en este momento. Yo estoy de acuerdo, desgraciadamente. Primero. Segundo, yo recuerdo que cuando escribí el prólogo a la segunda edición del Hombre Cooperativo, escribí esta frase tan estúpida como: la Arizmendiarrieta habla de crisis. Seguramente, no sé cuándo es la segunda edición, seguramente precisamente los años de euforia y de todo. Y decía, seguramente ahora hablar de crisis no tiene ningún sentido, pero vamos a intentar qué significado le daba a Arizmendiarrieta. No han pasado muchos años, hoy todo el mundo entiende qué es crisis otra vez. En pocos años lo entendemos de sobra. Bueno, yo no idealizo el pasado, creo que antes también los hedonistas y los cómodos eran la inmensa mayoría, siempre, excepto en momentos privilegiados. Yo siempre he dicho el cooperativismo de Mondragón es el cooperativismo vasco, pero solo el Mondragón surgió en esta forma. Ya, aquí se dieron unos condicionantes muy particulares, unas personas y una situación de posguerra, etcétera, muy particular, que hizo posible esta explosión prácticamente de espíritu cooperativo. Y las personas indicadas y el momento indicado hacen también los valores indicados de cada momento. Bueno, es verdad, hoy vivimos en el periodo del consumismo. El consumismo no solamente el natural, que tenemos todos, a todos nos encanta vivir cómodo, pero tenemos también un consumismo inducido por la propaganda y por la superoferta y todo eso que al final acaban dominándonos y todo eso. Entonces, ¿cómo se le da la vuelta a eso? Si yo supiera la respuesta, tendría la clave para la solución del mundo. No la tengo, pero yo confío en que siempre habrá suficientes idealistas y locos, y que ahora también hay, y siempre serán minoría, para sacar adelante unos sistemas de valores, y precisamente los cooperativos. Yo creo que en periodos de caos, y estamos viviendo un periodo de caos, como en el primer momento de la industrialización, ahora se dice globalización, precisamente en momentos de caos es cuando algunos espíritus redescubren el valor de la comunidad y el valor de la dedicación a la comunidad. Y precisamente las personas que deciden vivir para una comunidad son las que crean estos valores, las que he resumido en no hagas lo que no quieres que te hagan, pero no, los que realmente se quieren dedicar a revivir una comunidad se dedican a algo más que a crear solo esos valores. Trabajan por la cultura de esa comunidad, si quieres por los deportes de esa comunidad, por los viejos de esa comunidad, se dedican a crear comunidad. Y creando comunidad crean personas, se crean ellos mismos también. Yo creo que eso sigue existiendo también. No sé si esto era una respuesta. Es la convicción de una cierta confianza de que eso sigue existiendo. Y en sociedades más consumistas que la nuestra, más consumistas no sé, pero con más oferta consumista como la alemana, yo quedo asombrado la cantidad de idealismo que hay en este sentido.
crear comunidad, hacer personas. Beste galderarik, reflexiorik. Bai. Yo creo que Alimentaria lo que tiene es, ha habido varios hombres en la historia, ¿no?, que marcan hitos, ¿no? Yo creo que le han notado hitos, que son marcan hitos para los siguientes, no sé, 200 años. Quiero decir que, por ejemplo, lo que es la democracia como tal, pues surgió hace 200 años. Estamos todavía, creo que lejos de conseguir pues un ejecutivo o digamos un legislativo que no meta en el aspecto cultural su impronta, o como que está todo mezclado, que no hay, pero como hecho histórico, ¿no?, pues se está desarrollando todavía, y llegará el momento donde cada estamento esté en su sitio, ¿no? Creo que la idea de Alimentaria también es a futuro, ¿no? Yo creo que es un poco el hacer camino, no más que estamos lejos, yo creo, de llegar, ¿no?, porque personas así pues hay contadas, ¿no? Pero sí tienes una imagen a la que puedes tú aspirar a imitar, ¿no? Y él hablaba siempre de elementos que sean referentes en las empresas, ¿no? Y yo creo que eso sí que tenemos, esa idea de referente, sí somos capaces de valorar, ¿no? Cuando hay alguien que es un referente, pues quieres imitarlo. Yo creo que él estaba haciendo algo a futuro, no algo para el momento ni para poco tiempo. Gracias. Una cosa que yo en Alimentaria admiro, y vamos, para mí ha sido una inspiración también, es, por ejemplo, la siguiente. Todos estos movimientos sociales, cooperativistas, sindicalistas, todos surgen con la industrialización, pero luego se han ido separando sus vías. Muchos socialistas de los partidos socialistas han sido contrarios a las cooperativas, muchos sindicalistas han sido contrarios a las cooperativas, vamos a dejar eso ahora. Yo, lo que no me gusta del socialismo occidental, tanto del comunismo, menos me gustaba porque se apoyaba en un partido, pero tampoco de los partidos socialistas europeos actuales. Lo que no me gusta es, perdón, a los que puedan ser del Partido Socialista, es toda la tradición socialista occidental se ha desarrollado a través de cambiaremos la sociedad a través del Estado. Tomemos el Estado y el Estado hará el reparto de los bienes y todo lo que queráis, pero la palanca es el Estado. Eso es muy claro tanto en Marx como en los que le siguen, también en la tradición alemana, Lassalle y todos los que queráis. Yo, con Arizmendiarrieta, pienso que el verdadero socialismo es el que potencia la sociedad, no es el que potencia el poder estatal, sino la sociedad y los órganos de la sociedad, la autogestión en las empresas, las instituciones que surgen de la calle para defender, me importa el ser chico, eso es socialismo. Es que es tremendamente distinto. En la tradición filosófica occidental, decidirse por la sociedad y la autoorganización de la sociedad, o decidirse por el Estado, que debe ser el que organice a la sociedad, es decir, el que imponga los valores. La tradición de imponer el bien, la educación, los valores, es terrible en Occidente. Sí. En esa línea, el desarrollo tecnológico de las redes sociales, Internet y los medios de comunicación facilita ese tema de comunicación y de socialización del pensamiento. Sí. Se está avanzando un poco en eso, se está haciendo... Sí, mucho. Ahora, yo prefiero no hablar de eso porque yo soy de la vieja generación. Antes le decía a alguien, yo soy todavía de los que escribíamos y tomábamos notas con lápiz. Y sigo haciendo, miles de cosas. Bien. Si no hay alguna otra, permitirme una reflexión como presidente de ALE. Yo me quedo con dos reflexiones. Una, en clave de responsabilidad, en el sentido de que los objetivos sociales que están en nuestros estatutos tienen un sentido que va más allí de lo coyuntural
y de los relatos personales, concretos, anecdóticos. Y hoy que los relatos son cada vez más documentación fiable para construir y entender y hacer historia, pues hago una lectura en clave de responsabilidad como asociación de amigos de Arizmendiarrieta. Y en segundo lugar, en clave de reto. Tenemos tarea y además con sentido para algunos días, para algunos años, para algunas décadas. Eskerrik asko. Hemos previsto unos pinchos y unos vinos, pues eso, para compartir un rato y marcharnos. Eskerrik asko etorri zareten guztioi.